Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de hoy día 3 de diciembre de 2013. Como este no es un gobierno ejecutivo, sino que es un gobierno declarativo y no ejecuta nada, sino que solo hace declaraciones, pues intentaremos en hacer las valoraciones de las declaraciones del portavoz OMS. Hoy estaba especialmente simpático, no sabemos si ya conoce la pregunta y la fecha, supongo que sí, es aquello que le pone, le levanta pasiones, y supongo que su simpatía y su alegría tenía que ser porque ya conoce lo que será la pregunta, pero bueno, ya entraremos más adelante en valorar el culebrón. Respecto a las declaraciones, la que dice el Govern, que es una reforma encubierta de la Constitución, el informe del Gobierno sobre las administraciones públicas. Bueno, Ciudadanos siempre ha defendido el principio de una administración, una competencia. Una administración, una competencia. Ciudadanos siempre ha defendido y ha intentado liderar desde Cataluña, cosa que es imposible en Cataluña, porque aquí lo que se busca es duplicar y triplicar administraciones, pero Ciudadanos siempre ha defendido la necesidad de simplificar la estructura administrativa de nuestro país para que cada administración ejecute una competencia y los ciudadanos no tengamos que pagar por duplicado o triplicado competencias y, por lo tanto, recibir peores servicios y drenar recursos en el mantenimiento de estructuras. ¿La idea del Gobierno de España es buena? Sí, es buena. El informe es exhaustivo, el informe contiene ideas interesantes, pero también desde Ciudadanos pedimos, uno, lealtad institucional al conjunto de administraciones, también al Gobierno de España. Hay algunas de las estructuras, o bien sean consejos o el síndic, algunos de ellos que son estatutarios y, por lo tanto, el Gobierno de España no puede pedir su supresión, salvo que haya un acuerdo político y una reforma estatutaria. Por lo tanto, creemos que el informe se excede en algunos de sus extremos, puesto que vulnera directamente principios estatutarios. Y aquellos que defendemos la lealtad institucional, aquellos que defendemos el marco constitucional y, por lo tanto, defendemos el estatuto, creemos que hay algunos de los aspectos que desarrolla el informe que requieren de un debate y un acuerdo político entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. ¿Que hay organismos que pueden ser suprimidos? Por supuesto. ¿Que hay algunos que son innecesarios? Obviamente. Sobre todo en Cataluña, porque en Cataluña los diferentes gobiernos de la Generalitat han optado por construir estructuras administrativas paralelas que se escapaban a sus competencias, estructuras que pagamos todos los ciudadanos de Cataluña y que significa una duplicidad administrativa que va en detrimento de los servicios que prestan las administraciones. Por lo tanto, cuando nos convoque, si nos convoca Joana Ortega, que esperemos que sí, para debatir, intentar hacer un frente común de defensa en principio tendrá un no, pero no un no, porque no hay algunos elementos del informe del Gobierno de España que no estemos de acuerdo, sino porque no entraremos en el juego de decir que todo el informe es malo. Repito, una administración, una competencia. Ese tiene que ser un principio. Desde Ciudadanos pedimos al Gobierno de la Generalitat que desmonte aquellas estructuras paralelas de aquellas competencias que no son propias. Lejos de hacer eso, el Gobierno de la Generalitat, en una actitud de absoluta deslealtad institucional, cuando no golpismo institucional, se dedica a diseñar estructuras, entre comillas, de Estado, paralelas a las existentes. Entre ellas, quiero recordar la última, aparte del Diplocat, que es esta ridiculez que sirve para acompañar al presidente Mas y para darle cobertura, la cobertura que no le dan a sus anfitriones. Por ejemplo, la Agencia Tributaria de Cataluña, que tiene como objeto duplicar la estructura de la Agencia Tributaria y que tiene como objeto simplemente preparar una estructura de Estado para el día que a alguien aquí se le ocurra hacer una declaración unilateral de independencia. Bueno, evidentemente, Ciudadanos no quiere que se drene ni un solo euro de los recursos públicos a eso. Como no queremos que se deje una partida abierta para celebrar una consulta cuya competencia no es propia de la Generalitat de Cataluña. En resumen, no quiero insistir más, una administración, una competencia, leeremos exhaustivamente el informe del Gobierno de España, determinaremos cuáles son aquellas medidas que Ciudadanos apoyará y el día que nos convoque la señora Joana Ortega se las haremos públicas. Si busca frentismos, Joana Ortega no nos encontrará. Hay dos problemas en España. Aquellos que intentan aprovechar esta coyuntura política para recentralizar y aquellos que buscan romper. Hablar de deslealtad institucional, aquellos que plantean
la ruptura institucional en Cataluña con el resto de España. Aquellos que plantean permanentemente un reto al Estado construyendo estructuras paralelas administrativas, evidentemente no tienen ninguno. O sea, crédito este Gobierno no tiene ninguno para acusar de deslealtad al Gobierno de España. Pero aquellos que defendemos el marco estatutario, el marco constitucional, que creemos que tiene que haber mecanismos de coordinación entre administraciones, que este país es un Estado descentralizado, que tiene que coordinar entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales. Siempre estaremos a favor de aquellos que planteen racionalización de las estructuras administrativas de cara a que las competencias que prestan cada una de las administraciones se ejecuten de una forma eficiente en beneficio de los ciudadanos del conjunto de España. Más cosas de los acuerdos de Govern dichos por el señor Homs. El tema del informe PISA. Yo creo que nadie puede estar contento con el informe PISA. El informe PISA evidencia que el modelo educativo de Cataluña y del conjunto de España es ineficiente y que tiene que ser reformado. Los datos, la calificación que tiene nuestro modelo educativo tendría que llamar a una profunda reflexión. Ni la ley Wert es la alternativa, ni la ley de educación de Cataluña lo es. La ley de educación de Cataluña lleva unos años aplicándose y los resultados no son mejores, desgraciadamente. Por lo tanto, desde Ciudadanos volveremos a insistir en que es necesaria una reforma consensuada a nivel nacional para que seamos capaces de tener un modelo educativo que sitúe la educación de nuestro país a la altura de las necesidades del conjunto de ciudadanos de España. Por lo tanto, el informe PISA simplemente es un toque de atención de que no lo estamos haciendo bien, ni que el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni evidentemente Convergencia, ni los partidos catalanes que dieron apoyo a la Ley de Educación de Cataluña acertaron con el modelo lingüístico que ancla a nuestra educación a la cola de la Unión Europea. Por lo tanto, este toque de atención espero que sea leído convenientemente y que seamos capaces de hacer una reflexión colectiva acerca de qué medidas tenemos que adoptar para tener un modelo educativo que perdure en el tiempo, que esté consensuado, que no se altere con los ciclos políticos y que sea capaz de poner la educación de nuestro país donde corresponde. Respecto a las declaraciones de Homs diciendo que si no hay acuerdo habrán hecho un ridículo meteórico. Bueno, el ridículo hace tiempo que lo están haciendo. O sea, realmente que a estas alturas todavía no se haya consensuado. Por parte de aquellos que buscan la ruptura institucional, una pregunta y una fecha les llama a más profundo ridículo. Pensábamos que el día que Artur Mas será entrevistado en plan Aló President en TV3 sería el día que expondrían la fecha y la pregunta, pero bueno, tampoco. Parece que van a estirar hasta el día 27 o 31. Nos ha dicho que reservemos la agenda. Bueno, algunos no vamos a reservar nada en la agenda, estaremos expectantes a ver cuál es la ocurrencia final de todo esto y cómo se resuelve el culebrón. Si es pregunta inclusiva o es exclusiva, si es incluyente o es excluyente, si deja fuera iniciativa, si no la deja, si Unión la seguirá, si no la seguirá, si Esquerra la apoyará o no la apoyará. Sinceramente, nos preocupa poco, lo que nos preocupa es cuál es el impacto que puede tener eso sobre la política catalana. Y ahí estaremos expectantes, no guardaremos nada en la agenda, esperaremos a que de una vez por todas decidan resolver el culebrón y explicar a los ciudadanos cuál es la pregunta y la fecha de ese referéndum que no se va a celebrar. Esperemos que pasada esta pantalla, las pantallas del juego que nos han metido en la política catalana, pues pasada esta pantalla se pongan a gobernar, cosa que dudamos, y por lo tanto volveremos a exigir que si este gobierno no es capaz de gobernar, no es capaz de legislar, solo es capaz de hacer declaraciones y de convocar consultas que no va a poder celebrar, pues que abandone y que dimita y se vaya y dejen a otros que se pongan a gobernar, más que nada para que sea el ridículo no sea el conjunto de los catalanes, como desgraciadamente gracias a este gobierno y a sus aliados que la Republicana vamos haciendo, sino que no caigamos en el ridículo del conjunto de la sociedad. Simplemente, y a título de ejemplo de cuál es el nivel de ridiculez que estamos alcanzando, una ridiculez que no es improbable que se produzca. Las palabras del señor Tardá, el diputado del Congreso de los Diputados de Esquerra Republicana, diciendo que a lo mejor la Plaza Sant Jaume se convierte en la Plaza Tahrir del independentismo catalán. Que quiere una revolución democrática. ¿Qué se piensan que están en Corea del Norte? ¿Estos o qué? España es una democracia consolidada, a pesar de partidos como Esquerra. España es una democracia. Y si algunos quieren sacar a las calles, como el señor Mursi en Egipto,
algunos, para presionar antidemocráticamente a los representantes electos de los ciudadanos, pues ya pueden preparar buenas tiendas de campaña para acampar mucho tiempo, porque la democracia no se plegará al asamblearismo callejero. La democracia es otra cosa. Esto no es Egipto, esto no es Túnez, esto no es Libia. Esto es España, es una democracia consolidada que tiene que mejorar mucho, pero que no acepta tutelas por parte de la ANC, no acepta tutelas por parte de aquellos que crean que desde la calle van a conseguir lo que no son capaces de conseguir en las urnas ni democráticamente. Por lo tanto, si alguien quiere jugar a ser los hermanos musulmanes del independentismo, pues que lo haga. Simplemente queremos, una vez más, insistir a la Asamblea Nacional de Cataluña que si tanta voluntad tiene de conducir los destinos de los catalanes, hagan lo que hacen los ciudadanos que creen en la política y no en la política de la calle, en plan democracia aclamativa, y se convierta en partido político, intente liderar o se convierta en los grandes timoneles del independentismo, pero con una lista electoral que la gente pueda votar con un programa de independencia, bla, bla, pero desde una lista electoral, no desde la calle, que esto, repito, no es Corea del Norte, aunque a algunos les encantaría ese modelo. Respecto a la manifestación convocada por el 6 de diciembre, unitaria, de aquellos que queremos defender el marco constitucional en Cataluña. Dice el PSC, decía el señor Collboni en unas declaraciones muy entrañables, que decía que rechazaba manifestarse para evitar el frentismo y las bajas pasiones. O sea, salir el día de la Constitución a celebrar la Constitución es evitar las bajas pasiones. Mire, señor Collboni, PSC, la política es razón y es pasión. La pasión para defender desde la razón, la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios constitucionales que deben ser celebrados y desarrollados. Pero la política sí que es pasión. Hay que estar apasionado en defender lo que uno cree. Lo que uno no puede estar es acomplejado. Entonces, si el PSC está acomplejado y ni siquiera hace caso a las palabras del señor Rubalcaba, que decían el domingo pasado que había que celebrar, instaba al PSC a celebrar con orgullo el Día de la Constitución. ¿Y cómo metaboliza eso el PSC? Diciendo que ellos no quieren manifestarse para evitar el frentismo y las bajas pasiones. O sea, defender la Constitución es hacer frentismo, es alimentar bajas pasiones. No, es alimentar altos principios, los constitucionales. Claro que hay que manifestarse, no sé si con orgullo, pero defendiendo apasionadamente el marco constitucional. El PSC, como siempre, está acomplejado y vive con complejos su propia realidad. Nosotros volvemos a insistir al PSC, tiene días todavía por delante para modificar su decisión y sumarse a la convocatoria unitaria. Esto no es una convocatoria de partidos, es una convocatoria unitaria para celebrar el día 6 de diciembre, el Día de la Constitución. Y celebrarlo desde el respeto, evidentemente, pero desde la pasión. Desde aquellos que defendemos un marco constitucional que es la garantía de la libertad de los ciudadanos españoles. A celebrar lo que ha significado la época de prosperidad, de paz y de concordia más larga que ha vivido la España contemporánea. Y sigue que salir a la calle a defenderla, pero no desde el frentismo, sino desde la voluntad de suma. Y por eso, desde Ciutadans, pedimos al PSC una vez más que se sume. Y si no, le pedimos a sus votantes, a sus simpatizantes y a sus afiliados que ignoren los complejos de sus dirigentes y que se sumen. Que serán bienvenidos. Serán bienvenidos porque, repito, esta no es una convocatoria de ningún partido, es una convocatoria de aquellos ciudadanos catalanes que defendemos el marco constitucional, con voluntad de reforma, con voluntad de suma, con voluntad de acuerdo, con voluntad de diálogo, con voluntad de convivencia. Pero defendemos el marco constitucional como garantía de igualdad de los derechos y de libertades del conjunto de ciudadanos españoles. Decía el señor Collboni que no querían caer en politiquería de vuelo corto. Lo que tenía que hacer el PSC es dejar de tener un vuelo gallináceo y comportarse como gallinas. Algunos no estamos dispuestos a que los zorros nos impidan ocupar el espacio que nos corresponde, que también es la calle en defensa de las libertades. Por lo tanto, que no sean gallinas, que no estén acomplejados,
que se manifiesten con orgullo, como decía el señor Rubalcaba, y que se sumen. Serán bienvenidos. De esa concentración no saldrán a gorrazos, como salió el señor Montilla, de la de Som una nació, tenim dret a decidir. Serán bienvenidos. Estamos convencidos de que sus simpatizantes y afiliados se encontrarán muy a gusto en esa concentración, porque defienden aquello que ha defendido, que hubiera tenido que defender históricamente el socialismo catalán y que no ha hecho por los complejos y el comportamiento gallina de su partido. Pero ya que el PSC, esperemos, todavía quedan días, no quiere salir a la calle con Ciudadanos y con el Partido Popular y con el resto de ciudadanos que defienden la Constitución por el miedo a qué dirán, por sus complejos, unos complejos que no tuvieron, abro paréntesis, durante 7 años para pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, que se ve que sí, que les parecían muy molones, eran muy guays, ¿no?, estar con Esquerra Republicana. Bueno, pues parece que para salir con Ciudadanos y PP tienen complejos, no sea que los opinadores del régimen les empiecen a decir ¿qué hacéis con estos? Bueno, pues si no quieren salir a la calle van a tener la oportunidad de votar en este Parlamento, que como seguramente no será noticia, no les va a pasar nada, lo van a poder hacer, votar con la moción que presenta Ciudadanos en defensa del marco constitucional. Una moción que propone cosas tan revolucionarias, es que este Parlamento constate que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado, y que cualquier referéndum sobre cuestiones que sean competencia exclusiva del Estado solo podrá ser convocado por el Gobierno de España, previa autorización del Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo que estipula el artículo 92 de la Constitución, y que este Parlamento asume el compromiso con la democracia y rechaza cualquier declaración unilateral de independencia. Supongo que esto sí lo podrán votar, ¿no? Defender la Constitución, el artículo 1, decir que si hay una consulta tiene que ser autorizada por el Gobierno de España y que este Parlamento rechaza cualquier intento o amago de una declaración unilateral de independencia. ¿Votarán a favor o se abstendrán? ¿Serán abstemios ante la defensa de la Constitución en este Parlamento? ¿También tendrán complejos? ¿Su politiquería no les permitirá sumarse a esta moción? Esperemos que no. Esperemos que por una vez actúen consecuentemente con los acuerdos que han adoptado últimamente con el conjunto del Partido Socialista Obrero Español y se sumen a esta moción de Ciudadanos. Y para acabar, Ciudadanos ha pasado al resto de grupos parlamentarios una declaración institucional de condena a los actos de violencia política que se están produciendo cada vez de una forma más recurrente en Cataluña. El Gobierno de la Generalitat ha dicho, según dice el señor Homs, que va a hacer una declaración formal de condena a la violencia política. Mira, el Gobierno de la Generalitat lo que tiene que hacer es identificar y poner en manos de la justicia a aquellos que hacen de la violencia política una forma de coacción, amedrentamiento y de persecución a formaciones políticas democráticas en Cataluña. Es lo que tiene que hacer un gobierno. Convergencia puede sumarse a la declaración institucional que ha presentado Ciudadanos. Pero un gobierno lo que tiene que hacer es impedir que esto suceda. Un gobierno lo que tiene que hacer es que cuando se asalta una sede de un partido político, identificar y poner en manos de la justicia a aquellos que lo hacen. Un gobierno lo que tiene que hacer es evitar que la violencia política se enquiste en Cataluña. Y sobre todo un gobierno lo que tiene que hacer es no alimentar un discurso de pedagogía del odio contra España, que es la base o es el humus donde se está enraizando la violencia política en Cataluña. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat y no hacer declaraciones formales. Cumplir con sus obligaciones, que es identificar y poner en manos de la justicia aquellos que hacen de la violencia política un instrumento de coacción de las libertades y de la democracia en nuestra comunidad. Y finalmente, ahora sí de verdad, el final del todo, la pregunta del señor Tremosa a la Unión Europea, a la Comisión Europea. El señor Homs lee poco. Y digo poco porque no ha leído entero lo que decía la respuesta de Europa. Yo, si quieren, se lo voy a leer. Digo para que quede claro. Es decir, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y sobre todo, no hay peor ciego el que no quiere ver. Y es que Homs quiere que los ciudadanos catalanes estemos ciegos y sordos.
que no sepamos las consecuencias que tiene la deriva separatista que ha adoptado este gobierno. Se lo han dicho ya meridianamente claro. Cualquier región que se independice de un Estado miembro se convierte automáticamente en un tercer país y, por lo tanto, fuera de la Unión. La pregunta del señor Tremosa acerca de si alguien había preguntado, algún Estado había preguntado, es contestada de una forma muy clara por parte de la Comisión. Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los tratados ya no serían aplicables en dicho territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la Unión Europea y los tratados dejarían de ser aplicables en su territorio. Asumimos que los independentistas en Cataluña, los separatistas, estén dispuestos a que Cataluña deje de ser parte de España y parte de la Unión Europea, y que deje de ser parte de la OTAN y de la ONU y la OSCE, de acuerdo, pero que lo digan. Durão Barroso no hace el discurso de la PO. Explica lo que sucedería, que no sucederá, pero que Homs se lea la respuesta completa. Y ojalá nos la haga llegar al resto de diputados de esta Cámara, o el señor Tremosa, por Twitter, que la cuelgue. Bueno, si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos y hasta el martes que viene.